Sacaste una buena nota, te felicitaron por un proyecto o recibiste un ascenso y en tu cabeza resuena, ¿realmente me lo merezco? Fue suerte, en cualquier momento se darán cuenta que no soy tan bueno. Es la voz interna, amor. Es esa voz que nos persigue a muchos, impidiéndonos disfrutar plenamente de nuestros propios logros. Bienvenidos a una nueva entrega de Emocionalmente, el podcast donde desentrañamos los enigmas de la psique humana. Soy Laura y hoy junto a mi colega y compañero de vida, Eduardo, nos sumergiremos en un fenómeno muy común, el síndrome del impostor. Exploraremos por qué a veces nuestros éxitos no se sienten del todo nuestros y cómo la constante comparación en redes sociales no hace más que amplificar esa sensación. Así es, vamos a desentrañar las trampas mentales y emocionales que nos llevan a sentir que no somos suficientes a pesar de la evidencia externa, porque la duda a veces es más fuerte que cualquier aplauso. Prepárense para una profunda reflexión. Sobre el éxito y la autenticidad. El síndrome del impostor es esa sensación persistente y abrumadora de que somos un fraude, de que nuestros logros no son el resultado de nuestra capacidad o esfuerzo genuino, sino de mera suerte, el timing o incluso de haber engañado a los demás. No es un diagnóstico clínico en sí, sino un patrón psicológico que afecta a las personas muy capaces, incluso a las más brillantes. Es como si llevaran una máscara y temieran constantemente que alguien más se las pueda llegar a quitar. Es esa voz interna que te dice tengo que trabajar el doble para que nadie descubra que no sé lo suficiente o fue una coincidencia, la próxima vez no saldrá bien. La paradoja es que cuanto más éxito tienes, a veces más fuerte se vuelve esa voz, porque aumenta el miedo a ser descubierto. Totalmente de acuerdo, amor. Desde el psicoanálisis, las raíces del síndrome del impostor suelen ser profundas y se gestan en las experiencias tempranas de la infancia. Podríamos hablar de un super yo extremadamente crítico o punitivo, que la persona ha internalizado. Quizás fueron criados por padres muy exigentes que nunca estaban satisfechos, que ponían el listón demasiado alto y hacían que el niño se sintiera que nunca era lo suficiente. O incluso, también curiosamente, por padres que alababan mucho sin reconocer el esfuerzo real que había detrás, creando una disonancia entre la validación externa y la falta de un sentido interno de logro. Ese super yo implacable nos dice, no eres tan bueno como creen, no te lo mereces, estás defraudando las expectativas inalcanzables. Esto genera una profunda culpa inconsciente si la persona intenta disfrutar de su éxito o priorizarse. Es una voz que castiga por el simple hecho de sentir que se supera o a otros, o por no ser la perfección que se exige. También podemos ver el miedo al éxito en sí mismo. A veces tener éxito implica separarse de un grupo, superar a figuras parentales o hermanos, o asumir nuevas responsabilidades que generan ansiedad. Este miedo puede llevar a formas de autosabotaje inconsciente para tal vez evitar el riesgo de ser descubierto o de enfrentar las implicaciones del éxito. Es como si el ello tuviera un deseo de logro, pero el yo, que está debajo del yugo, no se lo permite. Al menos no sin un castigo. Me resuena mucho esa idea del super yo y el miedo al éxito. Y en la era actual, la presión externa se suma con las redes sociales. Vemos vidas perfectas, éxitos instantáneos y nos bombardean con una imagen de perfección. Esto amplifica la sensación de no ser suficiente. La gente solo muestra la punta del iceberg de sus logros y nosotros, con nuestro síndrome del impostor, nos comparamos con esa imagen idealizada, creyendo que todos los demás son genuinos y nosotros los únicos que estamos fingiendo o luchando en silencio. Exacto, se crea una disociación entre la realidad de nuestros logros y nuestra percepción interna. Y esa tensión, esa autoexigencia constante es muy agotadora. Continuando con esa idea, desde la psicología cognitiva conductual, el síndrome del impostor se explica por la interacción entre creencias disfuncionales
pensamientos automáticos negativos y patrones de conductas aprendidos. No es que seamos un fraude, es que nuestra mente nos convence de ello. Las creencias centrales disfuncionales suelen ser del tipo: no soy lo suficiente bueno, mi valía depende de la perfección, si cometo un error soy un fracaso. O para ser amado o aceptado debo ser perfecto. Estas creencias se forman por experiencias tempranas, como lo que Eduardo mencionaba de la infancia. Si solo nos validaron por el resultado y no por el esfuerzo, o si la crítica era constante. Cuando logramos algo, estas creencias disparan pensamientos automáticos negativos. Esto fue suerte, me están sobrevalorando. La próxima vez se darán cuenta, no es para tanto, y estos pensamientos a su vez generan emociones como ansiedad, culpa, vergüenza o miedo. Para reducir esa ansiedad, adoptamos conductas disfuncionales. ¿Qué tipo de conductas, amor? ¿Y cómo se ve eso en el día a día? Pues, por ejemplo, el sobreesfuerzo y la perfección excesiva. Las personas trabajan el doble, revisan 1000 veces, solo para asegurarse que no serán descubiertas. Esto genera agotamiento, pero también un refuerzo momentáneo de la ansiedad. O la procrastinación. Se retrasa la tarea para tener una excusa si no sale perfecta, como el no tuve tiempo suficiente. También la descalificación de los logros. Ante un elogio se minimiza. No fue nada, cualquiera lo haría, evitando así el reconocimiento y la posible exposición de su fraude. Y la comparación social en redes es un combustible gigante para eso. Si nuestras creencias dicen no soy suficiente, al ver los highlights de otros se refuerza ellos sí lo lograron y yo no. Genera un círculo vicioso de ansiedad, sobreesfuerzo, agotamiento y una sensación constante de no estar a la altura. La autoeficacia se ve seriamente comprometida porque la persona no atribuye el éxito de sus propias habilidades, sino a factores externos. Es como si la mente estuviera programada para invalidarse a sí misma a pesar de la realidad. ¿Y cómo lidiamos con eso en nuestra propia relación, amor? ¿Has notado que a veces uno de los dos minimiza algún logro del otro o incluso de sí mismos? Sí, creo que ambos nos ha pasado, especialmente al inicio de Emocionalmente. La voz que decía: ¿quiénes somos nosotros para hablar de esto? ¿A quién le va a importar? O cuando uno elogia al otro y el otro responde: ay, no fue para tanto. Es una lucha constante contra esa voz interna. Pero creo que la clave es tener al otro para que te sirva de espejo y te diga: hey, eso que hiciste es valioso, reconócelo. Exacto, reconocerlo es el primer paso. Desde el psicoanálisis el trabajo es traer a la conciencia esas voces internas críticas del superyo normalmente, entender de dónde vienen y empezar a desafiar esa autoridad. Permitir que el yo se fortalezca y reclame su derecho a disfrutar y a sentirse capaz. Esto a menudo implica explorar esas dinámicas tempranas y esos miedos inconscientes al castigo o al abandono, si nos permiten ser demasiado exitosos o visibles. Es un proceso de individuación y de reconocimiento con uno mismo. Como yo lo manejaría, sería reestructuración cognitiva y el entrenamiento de nuevas habilidades. Es vital empezar a identificar y cuestionar los pensamientos automáticos negativos. Cuando sientas la voz del impostor, pregúntate: ¿qué evidencias tengo de esto? ¿Estoy siendo justo conmigo mismo? ¿Cómo le hablaría a un amigo en esta situación? También el reconocer y registrar los logros. Lleva un diario de éxitos, por pequeños que sean. Anota tus logros, tus esfuerzos y las habilidades que usaste. Esto combate el sesgo de descalificación. También el aceptar la imperfección. Entender que nadie es perfecto. Los errores son parte del aprendizaje. No necesitas ser el mejor en todo para ser valioso. También el hablar sobre ello. Compartir tus sentimientos con alguien de confianza. Puede ser un amigo, tu pareja, un mentor. Esto puede ayudarte a darte cuenta que no estás solo y a recibir una perspectiva externa valiosa, como lo hacemos nosotros ahora. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño disclaimer, una invitación muy sincera, precisamente de estos temas, como el síndrome del impostor, la autoexigencia,
y la búsqueda de nuestro propio valor son parte de lo que abordamos en el taller Mi Propia Batalla. Es un espacio que creamos con muchísimo cariño y profesionalismo, donde brindamos herramientas prácticas y un ambiente de apoyo para que las personas puedan empezar a sanar esas heridas y reconocerse a sí mismas. Así es, y esto nos lleva a un punto crucial, la importancia de buscar ayuda profesional. Hablamos mucho de autoayuda, pero hay momentos en que la autoexigencia, la ansiedad o la sensación de no ser suficientes son tan arraigadas que necesitamos un guía. Un psicólogo no te dará la respuesta, pero te ayudará a encontrar tus propias herramientas, a entender las raíces de tu malestar y a construir una vida más auténtica y plena. No es un signo de debilidad, sino de fortaleza el buscar apoyo en un espacio de consulta. Es el mejor acto de amor propio que podemos darnos. El síndrome del impostor nos enseña que el verdadero éxito no es solo lo que logramos, sino cómo lo introyectamos y cómo nos sentimos al respecto. Es un llamado a la autenticidad, a la autoaceptación, a desvincular nuestra valía de las validaciones externas. Y nos recuerda que, a pesar de las presiones de las redes sociales y la cultura de la perfección, nuestra valía reside en quienes somos, en nuestro esfuerzo y en nuestra capacidad de aprender y crecer. Es hora de silenciar esa voz impostora y abrazar nuestros logros con orgullo. Esperemos que este episodio emocionalmente les haya brindado algunas luces para empezar a reconocer y reclamar sus propios éxitos, a construir una autoimagen más fuerte y mucho más auténtica. Agradecemos de corazón que nos hayan acompañado en este episodio. Si les gustó el análisis, no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartirlo con quienes creen que pueden disfrutarlo. Nos encanta leerlos y saber qué otros temas o personajes les gustaría que analizáramos. Y recuerden que si la batalla se siente demasiado grande, el primer paso hacia la victoria es pedir ayuda. Pueden encontrar más información sobre nuestro taller Mi Propia Batalla y la importancia de la consulta en nuestras redes sociales, enlazadas en la descripción de este capítulo. Gracias por sintonizarnos, soy Laura. Y yo soy Eduardo. Hasta el próximo episodio de Emocionalmente.